¿Por qué es tan importante la cultura organizacional? ¿Qué consecuencias trae para el bienestar de las personas y el resultado de las empresas? ¿Por qué encarar una transformación cultural es una pésima idea? ¿Y cómo realmente deben encararse los cambios? ¿Qué rol tienen la alta dirección, los mandos medios y los colaboradores en la formación de una cultura positiva? De todas esas cosas y muchas más hablamos con Ceci del Valle, especialista en cultura, aprendizaje y HR con más de 20 años de experiencia en consultoría estratégica. Se formó en sociología con posgrados en talento y en educación. Hoy es directora de The Breaking Lab y docente universitaria. Mi nombre es Maxi Japes y esto es Ponerse en Marcha. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Maxi, lindo hablar con vos. Muy bien. Bueno, me alegro mucho, muchísimas gracias por sumarte al podcast Ponerse en Marcha. Un honor para nosotros tenerte hoy aquí para hablar de temas tan interesantes que están en agenda, que generan curiosidad. Así que vamos directo a ello. Quiero arrancar por el primero, que es esta gran palabra cultura. Cultura y cultura. Cultura que era una palabra que existió desde siempre, pero que hace pocos años relativamente empezó a aparecer en el mundo de las organizaciones, en las empresas. Hay gente que trabaja con cultura, que tiene un cargo de cultura. Por favor, explícanos de qué se trata esto en un contexto laboral. ¿Qué es eso? Dale. Esa palabra tan extraña, ¿no? Que de pronto la vimos en todos lados. Yo siempre cuento que trabajo en cultura hace 20 años y solamente hace 2 o 3 no tengo que explicar de qué trabajo. Y eso es fascinante. La cultura se puso sobre la mesa desde la pandemia, cuando las nuevas formas de trabajo nos obligaron a cambiar lo que hacíamos en el día a día y de pronto empezó a hablarse de cambiar la cultura. Sin esa cultura no podíamos cambiar la forma de hacer las cosas. La cultura es muy simple. Es cómo hacemos las cosas todos los días. Bien, Cómo lideramos, cómo nos comunicamos, cómo fijamos objetivos, cómo nos relacionamos, cómo hacemos que las cosas pasen. Y a veces se piensa que la cultura son todas esas iniciativas de los valores y los principios y todos los carteles por todos lados. Y no. La cultura es qué hago desde que entro hasta que salgo de la oficina, desde que me conecto, si estoy de manera remota, porque en remoto también hay cultura, hasta que dejo de trabajar, desde que ingreso en una empresa hasta que me voy. bien. Cada cosa que sucede es cultura y la cultura define los objetivos y define el éxito que tenemos en la organización también. Así que es súper simple. Bien, perfecto. Me encanta que lo bajes a algo así tan terrenal, a algo que en principio parece tan abstracto. Y es cierto, tal vez no con esa palabra, pero desde hace un tiempo vino apareciendo este tema de misión, visión y valores, hubo medio como noventoso, con esos carteles y Exacto. pósters de trabajar en equipo, que ahora son memes, ¿sí? Que son cosas todas bien intencionadas, quizás, no digo que estén mal, Siempre. pero no terminan tal vez generando ese resultado que buscamos, que es que la gente actúe de una manera distinta, ¿sí? Así que vos que trabajás de esto, que te definís como, ¿cómo es? Cultural hacker, no sé cómo se pronuncia. Cultural hacker. Hacker Cultural hacker, cultural. ahí está, me Transformo gusta. las culturas. ¿Por qué el hacker? Siempre lo explico. Porque el hacker conoce el sistema y lo Sí. transforma. Bien, Y para transformar las culturas tenemos que conocer profundamente cómo funciona, que es lo que suele fracasar. No claro, entendemos cómo funciona la cultura, entonces no la podemos transformar. Toda bien. esa visión, misión, valores, súper noventoso, como dijiste, súper noventoso, pero que cuando nos quedamos sin herramientas, vamos a lo que conocemos. Bien. Vamos a agarrar esas prácticas que ya nos dan seguridad, nos dan confianza y decimos, bueno, tal vez no funcione, pero me siento cómodo yendo por acá. Esas prácticas no funcionan y no van a funcionar nunca. ¿Por qué? Porque se basan en la historia de la transformación cultural que viene de la comunicación, donde yo te comunico mucho y si te comunico mucho y por todos los medios, vos vas a empezar a actuar diferente. Y hay Mm, una especie de pensamiento mágico atrás de eso, ¿no? claro. Como que vas a un workshop de valores y salís transformado. Y salís de esas 2 horas y decís,
ya está, soy un hombre nuevo, soy un Maxi nuevo y ahora voy a actuar completamente diferente. ¿Pasa eso? No. Para nada. ¿Por qué no pasa? Porque no es una lobotomía, yo no puedo meterte, sacarte algo del cerebro y de pronto que actúes diferente. Y por eso suelen fracasar, lamentablemente, los procesos de transformación, porque son bastante más complejos que eso, pero si los hacemos bien, también son bastante más simples. Pero querer convencer a un grupo de personas por arte de magia de que actúen diferente no funciona jamás. Bien, bien, no, por supuesto. Y genera mucha frustración y también un tanto de escepticismo cuando aparecen más que nada las corporaciones grandes anunciando estas transformaciones. Aparte le ponen la palabra transformación para agarrar los bombos y platillos, ¿no? Y hacer ruido con esta cosa. Y si ponemos alguna palabra en inglés en el medio, mejor, porque Ah, más canchero. más Sí. canchero. Así que, para preguntarte, a ver, sabemos que no funciona entonces esta píldora mágica de la comunicación, de lobotomía, coincido que eso no da resultados. Pero entonces la pregunta sería, ¿qué sí funciona para ¿Qué transformar la sí funciona? cultura de una organización? ¿Qué funciona? A ver, hay varias formas de responder eso. La primera es que a mí me gusta hablar más de evolución que de transformación, porque la transformación nos habla de algo que sucede y que rompe con lo anterior. Y en realidad en las organizaciones nunca tenemos que romper con lo anterior, siempre es evolución Claro. honrando el pasado hacia el futuro. Bien. Es como que yo venga y te diga, Maxi, mira, todo lo que hiciste hasta ahora en tu carrera no funciona. Abandona todo y desde mañana vas a hacer otra cosa. ¿Vos cómo te sentís? ¿Te No, sentís bien, con ganas? no, No, lo más probable es que me des una patada y me digas desaparece de acá. En cambio, si yo honro el pasado, honro ese camino, respeto, valoro todo lo que hiciste hasta hoy y te digo, para ser mejores en el futuro necesitamos evolucionar hacia acá, podemos rescatar esa fortaleza y seguir caminando. Y ese es el camino de la evolución cultural, siempre honrando el pasado y evolucionando hacia el futuro. ¿Qué genial. sí funciona? Entender que una organización es un sistema donde ocurren muchas cosas en paralelo. Las personas somos parte muy importante del sistema, pero nos adaptamos, nos modelamos al sistema. Y eso es lo más importante. Y yo te pregunto y les pregunto a los que nos escuchan, ¿te comportas igual en un casamiento o en una cancha de fútbol? No, ¿Por qué no? ¿No sos el mismo? sí, soy el mismo. ¿Y por qué te comportas distinto? Porque el ambiente es distinto. Ah, ok. Entonces el ambiente influye en nosotros. Sí. Las organizaciones, todo lo que pasa en la empresa, modela nuestra conducta. Yo no voy a ir a la empresa con ni con el vestido de novia, ni con el vestido de Boca Juniors, y voy a empezar a alentar en el medio de la oficina. La organización modela la conducta. Nosotros respondemos a eso. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos a observar apenas entramos en la empresa cómo se comportan los demás. ¿Lavan los platos cuando terminan de comer? ¿Quién habla en las reuniones? ¿Dónde comen? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo son las reuniones? ¿Cómo son los correos? ¿Cómo son las decisiones? ¿Quién decide? ¿Quién no decide? ¿Para qué se hacen reuniones? ¿Para qué no se hacen reuniones? Todos esos que llamamos mensajes culturales. Y a partir de eso empezamos a entender qué está permitido y qué no, qué está bueno acá y qué no, y qué no tenemos que hacer. Y nos culturalizamos, ya empezamos a entender cómo se hacen las cosas acá. Y ahí es donde entendés que no está bueno ir vestido como si fueses a la cancha, porque empezás a entender cómo funciona la cultura, el cómo hacemos las cosas acá. Me encanta. Pero hay una parte tuya también, que es vos sos un ser humano independiente, individual, y hay una interacción todo el tiempo entre ese sistema que te modela y tus propias experiencias, historias, formas de ser, todo lo que llevas a la organización. Y en esa interacción, en ese cuasi choque, es que sucede la cultura. Por eso es súper importante trabajar con la gente, pero también es sumamente importante trabajar en el sistema.
Si no es como querer andar con un auto con una sola rueda, no llegamos a ningún lado. Está buenísimo. Me encantó que lo pudiste bajar a cuestiones palpables, ejemplos tangibles como quién habla en una reunión, lavar los platos o cómo se redacta un correo. Algo tan abstracto, otra vez, que la cultura son las manifestaciones diarias, es la micro, es el comportamiento del día a Exactamente. día. Me encantó. Elaborando sobre eso, déjame poner un ejemplo concreto, que a mí me pasa también trabajando con organizaciones como vos, que algo que escuchamos, como las canciones, ¿viste? Los hits que siempre suenan en las radios, hablando de noventoso, ¿no? Porque ya acabo de Hablando de delatar un poquito noventoso, mi sí. edad, ¿no? Si tuviera que ver el ranking de los 40 principales, ¿no? Una de las cosas que siempre están como en el tope ahí del podio es la falta de comunicación y o la falta de colaboración o trabajo en equipo, ¿sí? Como, digamos, diagnóstico organizacional, diciendo, bueno, acá tenemos problemas de comunicación, acá la gente no se comunica, no coopera y, Ay, dijiste algo hermoso, Maxi. a Ahora ver, voy a eso. Sí, vale. no, no, y ¿Y? simplemente para cerrar, diciendo como si fuera una cuestión cultural, fuera un problema y que hay que Claro. cambiar. ¿Qué mirada tenés sobre esto? Mira, dos cosas súper polémicas de lo que acabas de decir, que me encanta. Cuando decimos acá la gente, y lo dijiste perfecto, y esto no fue practicado, acá la gente es sistema cultural. Ujú. Y yo siempre les pregunto, ¿cómo son los líderes en la organización? ¿O cómo se comporta la gente? Me dicen, no, acá los líderes son egoístas, los líderes son cualquier cosa que insertemos en ese blanco. Los líderes son X, la gente es X. Y yo les pregunto, ¿lo ponen en el job description? ¿Los contratan así? ¿Buscamos líderes egoístas para gran empresa en Buenos Aires? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué magia hay que de pronto entran a la organización y se convierten así? Cuando decimos acá la gente es un síntoma del sistema y no de la gente. Lo que nos tenemos que preguntar en realidad es ¿por qué? ¿Qué hay en el sistema cultural? ¿Qué mensaje se está recibiendo esa gente para que se comporte de esa forma? ¿Qué está ganando? ¿Qué está con miedo a perder? ¿Qué hay en el sistema que le dice está ok lo que estás haciendo? Ahí es donde realmente hay que buscar. No son las personas, es cómo las personas estamos reaccionando al sistema. Y por otro lado, falta de comunicación y colaboración no existen en ninguna empresa. Es un mito. A ver. Todas las empresas te dicen, tenemos problemas de comunicación, tenemos problemas de colaboración y tenemos problemas de liderazgo intermedio. Mentira. Lo que tenemos es un problema cultural que no se soluciona ni con un team building de juntemos a la gente para que colabore, ni con una capacitación en cómo escribir correos. Se soluciona transformando procesos y estructuras de la organización. ¿Por qué no colaboran? Porque tienen sistemas de objetivos individuales y competitivos. ¿Por qué no se comunican? Porque hay estructuras estancas, matriciales, muy jerárquicas, donde no tiene ningún sentido que me comunique con otro. ¿Por qué los liderazgos intermedios fallan? Porque no tienen idea de lo que están haciendo en el medio del sándwich corporativo. Entonces, no es que la gente tenga un problema de colaboración, no es que seamos malos y no queramos colaborar con el de al lado, es que toda la organización nos está impidiendo colaborar. Y cuando cambiamos esa visión, se abre un mundo nuevo. ¿Qué sentido tiene lo que decís? Y en este momento se me está despertando acá mi gen de licenciado en economía, que lo soy, no sé si lo sabías, pero de ahí ¿No? vengo, de ahí vengo, mirá, las vueltas de la vida, pero algo interesante que te enseña en economía, como dentro de los axiomas, es que las personas respondemos a incentivos. Y dicho de otra manera, vos lo dijiste también así. O sea, yo a veces quizás no colaboro, ni coopero, ni me comunico con el otro porque no me interesa hacerlo, porque mis incentivos no están alineados frente a ese comportamiento. Si mis incentivos cambiasen, bueno, capaz que estaría más abierto a Hay la... algo de eso, sí, No hay sé, no algo de creo que eso sea que lo es al final único.
¿por qué nos miden? ¿Por qué nos miran? ¿Por qué nos felicitan? Es muy emocional también, no es solamente Sí, racional. No es que re. uno se siente y dice, no, yo no voy a colaborar con Maxi porque mi objetivo es para otro lado. No pasa eso, pero sí hay, ¿quién me está mirando? ¿Con quién tengo que quedar bien para mi carrera profesional? ¿Cómo me van a medir? ¿Cómo me van a premiar? ¿Cómo me van a reconocer? Entonces, todo este acervo emocional que tenemos cada uno de nosotros, porque somos personas emocionales que pensamos, no al revés, influye mucho en cómo voy a adecuar mi conducta. Si yo sé que me van a medir por esto, esto y esto, me van a felicitar por esto, esto y esto, todo lo que está del otro lado es algo extra, es una tarea adicional a lo que tengo que hacer. Entonces, sí hay una parte organizacional sistémica donde yo cambio lo que mido, cambio lo que consigo, cambio lo que miro, lo que observo y cambio lo que encuentro también en la organización. El ojo del amo engorda al ganado y parte de la cultura también opera con esto. Y cuando me dicen acá la gente no colabora, les digo que estamos midiendo, que estamos premiando, que estamos mirando, que estamos eh, incentivando, tal vez hasta desde cosas que no nos damos cuenta, pero todo el tiempo lo estamos haciendo en las organizaciones y con cosas súper concretas. Te voy a dar un ejemplo Dale. muy, muy simple que a mí me encanta. Dos ejemplos te voy a dar. El primero, hace un tiempo, me compré esta silla que ven acá. Fui a comprarla, ¿por qué? Porque estoy muchas horas trabajando sentada y necesitaba estar cómoda. Y me compré una silla que decía sillón gerencial. ¡Wow! Y lo primero que me pregunté siempre con mi mirada profesional fue, ¿acaso las aposaderas de los gerentes son más delicadas? ¿Necesitan una silla más grande, más cómoda? ¿El resto no pasa también 8 o 9 horas sentado? Mensajes que van construyendo la oficina más grande, quién tiene el estacionamiento. Hay organizaciones que todavía conservan hasta ascensores exclusivos para directores. Baños, ¿por qué? De un ejemplo maravilloso que me pasó hace un tiempo, me invitaron a una reunión en una empresa, llegó el horario de almuerzo y me dijeron, vamos a almorzar al comedor nuevo que tenemos. Vamos. Entramos a un comedor impoluto, gigante, precioso, con dos carteles arriba. El primero para la izquierda decía gerentes y el segundo a la derecha decía otros. Otros. Esos son los mensajes que van construyendo en nosotros cómo y qué se valora de esta cultura. Es algo súper concreto. La cultura no es ese ente inabordable. La vemos todo el tiempo, todos los días, cómo saludan, cómo se visten, cómo se comunican las personas, todos los días. El de otros todavía no lo supero igual, ¿eh? Ya han pasado 2 o 3 años y sigo como Terrible, se me hizo la intentando imagen superarlo. del aeropuerto, de migraciones, parecía así, horrible. Bueno, a ver, Algo así. muchísimas cosas súper interesantes lo que contás, me encanta. Y mientras que relatabas esto, para mí que se me hace imposible, inevitable pensar en el liderazgo acá, ¿no? Porque muchas de las cosas que estás contando vos a mí me resuenan como falencias, omisiones o acciones fallidas o desconocimiento, negligencia. Pongámosle diferentes categorizaciones, pero todo esto me Ujú. suena mucho a liderazgo. ¿Qué tanto incide el liderazgo en la cultura? ¿Qué tanta responsabilidad hay allá arriba? Liderazgo es muy complejo porque también tiene esta relación dialéctica. ¿Cómo es esto? El líder es influido por la organización, es decir, su comportamiento también está marcado por lo que cree que se espera, por todo lo que va recibiendo de esa organización y no es ajeno a la organización. Eh, es parte, es producto y es miembro de esa organización. Entonces, vamos a tener problemas de liderazgo mientras tengamos problemas de cultura. Una cosa sin la otra es indivisible, va a suceder. Y por el otro lado, los líderes tampoco son personas iluminadas que tienen que saber todas las respuestas.
Ya hablando de temas noventosos, ¿no? Creo que evolucionamos de esos modelos de liderazgo rígidos donde teníamos que ser casi, casi Superman para estar más o menos a la altura de las circunstancias. Y el liderazgo, y este es otro de las polémicas con las que peleo siempre, el liderazgo no es una posición, es una relación. El líder sin el equipo no existe. Y sin embargo, fíjate cómo lo replicamos inconscientemente. Yo trabajé muchos años en aprendizaje, en formación. Y algo que uno como facilitador, y seguramente vos lo has escuchado un montón de veces, escucha y escucha y escucha es en determinadas formaciones para equipos, creo que esto debería escucharlo mi líder también, ¿no? Mil veces. Claro que sí. La pregunta es, ¿por qué el líder no está con su equipo capacitándose? ¿Por qué separamos líderes y colaboradores como gerentes y otros? Es lo mismo replicado en aprendizaje. La unidad de transformación es el equipo, no el liderazgo. Y mientras sigamos machacando solamente en los líderes aislados de su equipo de trabajo, no vamos a tener resultados. Es como que me compro una nueva crema para la mano y me corto la mano para probarla. ¿Va a funcionar? No, no creo. Y lo mismo, replicamos eso, separamos, cuando en realidad tenemos que integrar. Muchísimos problemas se resolverían cuando integramos el equipo al liderazgo y entendemos que el liderazgo es esa relación entre el equipo y el líder, que no es un iluminado, sino la persona que en ese momento está ocupando ese rol. Ni hablar, ni Solo hablar. eso. Genial, me encanta. A ver, creo que obviamente se ve influenciado por el sistema, no, no está solo, es verdad, es injusto separarlo como un bicho de laboratorio y cuestionarlo de esa manera. También hay muchas cuestiones que tienen que ver con el ejemplo, imagino, ¿no? Que el ejemplo y la 100%. cultura. A mí me ha pasado muchas veces que ir a clientes, hablar con dueños o CEOs o Ah, gente de hermoso. mando, y me dice, anda a capacitarlos a los demás, como si fuera tipo un médico que voy a curar a los que están con problemas. Y cuántas veces mirarlo y escucharlo a quien tengo enfrente y digo, la verdad es que la cosa va por otro lado, el problema está desde arriba. Hay mucho a veces que tiene que ver con los Siempre. ejemplos, ¿no? ¿Qué mirada tenés? Es que el liderazgo tiene una sola misión, que es ser ejemplo de la cultura. Claro. Los líderes construyen cultura con sus acciones, no con lo que dicen, con lo que hacen. Cuando yo hago, dejo de hacer algo, mis decisiones, mis acciones y mis omisiones construyen cultura, lo que los líderes, y hay algo que en cultura es fabuloso, que es lo que hago y lo que tolero. Lo Mm, que toleramos en la cultura es enormemente más importante que lo que hacemos. Todos conocemos esos gerentes, líderes intermedios que hacen todo lo contrario a la cultura que queremos, pero son amigos de, dan resultados numéricos y se sostienen año a año. Lo que toleramos en la cultura es cultura. Entonces, los líderes, desde el más alto al más bajo, todos son ejemplo de la cultura. Y yo siempre a los CEOs, y trabajo mucho con CEOs y con directorios, es una de las cosas que me resultan más divertidas. eh, los CEOs no se reconocen parte del problema. Y nuestra misión como hackers culturales no es decirles qué tienen que hacer, sino ayudarlos a que reconozcan que son parte del problema y de la solución. Y yo lo que siempre les digo es, todo lo que no te gusta en tu equipo es reflejo tuyo. Todo lo que no te gusta, hay algo en tu ejemplo que estás sosteniendo, tolerando o impulsando. Y si no hacemos esa mirada retrospectiva, es muy difícil en que el CEO y los directorios realmente se comprometan. Es el hagan y yo permanezco siempre igual. Y es imposible porque podemos hacer programas, iniciativas, charlas, procesos y millones de cosas súper bien intencionadas con cero resultado. Cero. terrible. Porque si al que estamos mirando va para otro lado, hay un conflicto de intereses y las personas, ¿qué van a hacer al final del día? Primero se van a frustrar,
Van a decir, ¿para qué seguimos haciendo esto si al final fulanito hace tal cosa? Y tienen razón. Entonces, hay que trabajar con fulanito y hay que trabajar con la gente. Hay que trabajar con todo el sistema. Terrible, sí, sí. Me encanta. Me hacías acordar acá a la ley del espejo, que mucho de lo que yo estoy proyectando, ¿no? Y 100%. tiene que ver con esto, ¿no? Sí, sí, tal cual. Pero no Vos les hablas- gusta mirarse en el espejo, No, Maxi. no, 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 tal cual. Suele ser un patrón, esto me resuena mucho porque es mi experiencia también de que el problema está abajo, el problema está abajo, esa es la mirada, generalizando, ¿no? Hablabas recién de la gente, sí, hasta ahora recién hablamos de los líderes, ahora hablemos de la gente, ¿no? Entonces, ¿qué rol tienen los que no Los lideran? otros. Los otros, los otros de la flechita, los que van a comer a la otra parte del comedor, en el proceso este de evolución cultural. ¿Cómo pueden jugar ese partido? ¿Son parte? ¿Tienen un rol? ¿Pueden ser protagonistas? ¿Tienen que simplemente como aceptar y ser víctimas de lo que están Jamás. haciendo? Es una pregunta que a mí me parece maravillosa porque siempre ponemos el foco en el liderazgo. Ah, Y en realidad, el foco tiene que estar en otro lado. Hay un concepto sumamente lindo que se llama el ecosistema cultural, a que ver. es todas las personas que forman parte, directa e indirectamente, de una organización y que influyen en la construcción y el sostenimiento de esa cultura, internas y externas. El ecosistema cultural es mucho más grande de lo que uno cree. Ahora bien, ¿a quién solemos prestar atención cuando queremos empezar un proceso de transformación cultural? Al CEO, a los directorios y a la gente que no quiere. Y ponemos el foco en los que resisten. Y queremos convencer a ese dos, tres, cuatro personas desde el directorio que no quieren el cambio. Pero hay todo un ecosistema cultural enorme que generalmente está apoyando ese cambio, que no tienen visibilidad, no tienen voz, no tienen la influencia sobre el proceso de cambio, pero sí tienen generalmente el interés. Ahora bien, la gente, y vamos con la cuarta polémica de la conversación, no se resiste al cambio. Eso es otra mentira súper instalada. No se resiste al cambio. Se resiste a que le impongan un cambio del que no forma parte. Y uno de los errores más habituales y eh, más terribles que cometemos es incluirlos cuando ya está todo cerrado, todo cerrado. Es como que yo venga a Maxi y te diga, tomé una decisión, Maxi. La semana que viene te vas a vivir a Portugal. Ya tenés el viaje, tenés la casa reservada, el colegio de los chicos, el trabajo que vas a hacer, todo listo. Vos solamente tenés que preparar tu valija e irte. ¿Te vas? Claro, sí. Es muy violento. Se me ocurre esa Es palabra, muy es violento, calificativo. es muy violento. Lo hacemos de nuevo, a veces con las mejores intenciones y muchas otras veces con miedo. Miedo porque fallamos antes, miedo a que no funcione esta vez y que la gente siga enojada con nosotros, miedo a la frustración, pero llegamos muy tarde. Entonces, si yo que conozco mi trabajo, que lo hago hace 5, 10, 20 años, viene alguien y me dice, desde mañana vas a tener que hacer todo distinto, mi reacción natural y humana va a ser decir, ¿qué? Anda, yo voy a seguir como estoy porque estoy fabuloso, y sé mi trabajo y sé lo que tengo que hacer. Entonces llegamos muy tarde. Ya cuando llegamos a ese punto, perdimos a la gente. Y tenemos que empezar muy de atrás. Y ahí empezamos a atiborrarlos de comunicaciones y a querer convencerlos. Yo no tengo que convencer a nadie porque son todos adultos responsables. No hay que convencer, hay que involucrar de manera transparente y una fase muchísimo más temprana. Claro, Ya cuando llegué a ese punto, no hay vuelta atrás. La totalmente. gente generalmente quiere cambiar, pero quiere formar parte de ese cambio, quiere saber para qué lo tiene que hacer y quiere decidir también sobre su propio trabajo. Porque después le decimos a las personas, acá queremos la palabra de moda, queremos gente protagonista. Lo odio profundamente. Pero después no los dejamos elegir nada. ¿Protagonismo de qué? No tienen ni la elección de su horario de almuerzo. ¿De qué van a ser protagonistas?
Sí, sí, sí. Entonces, esos son los mensajes que se van construyendo. No, no, me encanta, me encanta. A ver, de la mano de eso. De la palabra protagonista y de la autonomía o el empoderamiento, empowerment, otra vez, para ponerle un poquito de condimento ahí, yankee, para hacerlo más vendedor. Y volviendo un poco al Claro. principio de la conversación con la pandemia, que dijiste esto, lo de la cultura, que ahí tuvo como un momento Ujú, importante, ¿no? Una de las ujú. cuestiones que es agenda de hoy en día es este especie de retroceso de lo que es el home office o el teletrabajo, Ah, me encanta. algo que disrumpió como una necesidad y ahí como que se abrieron varios caminos. Hubieron compañías que entendieron que está todo bien, que se puede seguir trabajando así, perfecto, que lo abrazan, lo aplauden, lo eligen y hay otros que dijeron, no, 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 se terminó la pandemia, volvamos. ¿Qué Ujú. experiencia has tenido con este cambio cultural o este cimbronazo a la cultura en relación a la nada menos, nada más ni nada menos que la forma de trabajar y que sabemos que es un tema que disrumpe bastante las vidas privadas de las personas, esto de teletrabajar sí o no, o sea, te cambia bastante la relación con ese trabajo si un día para el otro te hacen volver a tu casa, encima sin darte una Exacto. razón. Solo sin darte una razón, dándote razones que no son reales. Ok, claro, peor. Porque nos dan las razones y sabemos que nos están mintiendo, pero tampoco lo podemos decir. Es como más perverso todavía. Yo trabajo mucho con lo que es modelos de trabajo híbridos y virtuales. Es un tema que me apasiona. Pude dar muchos espacios y cursos con respecto a eso. Yo trabajo de manera virtual, híbrida, hace más de 15 años ya. Con lo cual, para mí la pandemia no fue nada nuevo, pero sí tuvo muchas consecuencias en las organizaciones. Lo primero que hay que entender, y es fabuloso, que el modelo de trabajo presencial, híbrido, virtual, es cultura. No es una fórmula matemática 2 por 3, 3 por 2, 4 por 1. Me enloquece cuando hacen eso, me vuelve loca completamente. No pasa por ahí, sino que es mucho más intrínseco, que es cómo decidimos trabajar y en base a eso cómo organizamos la sociedad. Es mucho más complejo. Ahora bien, los expertos dicen, el modelo híbrido históricamente va a llegar. Lo que pasa es que la pandemia lo trajo mucho antes y lo trajo de una forma muy poco evolutiva, fue disruptiva, fue violenta. Entonces, la diferencia entre las organizaciones que lo abrazan y que no lo abrazan es cuánto caló en la cultura de la organización. Porque el modelo híbrido virtual no es hago lo mismo, es cambiar la forma de trabajo, de relacionarse, de fijar objetivos, de liderar, de comunicarse, es cambiar el trabajo en sí mismo. Y el modelo híbrido, muy mal entendido y pésimamente ejecutado por la mayoría de las empresas, no es trabajo unos días en casa, trabajo unos días en la oficina. Es entender el trabajo como una nueva forma de trabajar. Es otro tipo de trabajo donde no importa dónde esté, donde los objetivos pesan mucho más, donde hay dinámicas diferentes. Y la razón que hoy se usa y que a mí me duele profundamente es, no se construye cultura virtualmente. Tremendo. ¿La escuchaste? Seguramente muchos la escucharon. Necesitamos volver porque la gente se dispersa y no hay cultura. Mentira. La cultura, cuando un grupo de personas trabajan juntas con un objetivo común, siempre existe. Ahora, que no nos guste esa cultura es otra cosa. ¿Cuál es el motivo real por el que vuelven? Falta de control. No puedo controlar lo que no veo. ¿Por qué? Porque estoy parado en otro modelo laboral, donde el panóptico de Foucault, así como vos sos economista, yo soy sociólogo, el panóptico de Foucault, el tengo que ver para controlar a la gente, y si te fijas, hasta en las oficinas no tan viejas, donde hay muchos escritorios, el del supervisor siempre está un poquito más elevado. ¿Para qué? Para mirar Bueno, el nombre te lo qué dice, estaban haciendo los demás. supervisor. Es el que mira desde lo superior. Supervisor, exactamente. Y esta elevación física también nos habla de esto de mirar todo lo que sucede.
Entonces ya no importa lo que estoy haciendo, sino que yo esté trabajando. Entonces, socialmente todavía no estamos tan preparados para eso, pero tenemos que saber que va a venir y que va a ser una evolución que todos los expertos dicen que vamos hacia eso. Entonces, las organizaciones pueden tomar la decisión de seguir resistiendo con todo lo que eso implica de pérdida de talento, de dolor, de molestias, de falta eh, de compromiso, de clima, tiene un montón de consecuencias negativas, o de asumir el, el dolor y la incomodidad de evolucionar. Pero cambiar es incómodo para todos. Y a veces no queremos esa incomodidad. Bueno, ya que hablaste de Es cambio de así. incomodidad, me sale preguntarte la otra gran palabra que está en este territorio, que es aprendizaje, que la mencionaste hace un ratito y que dijiste que obviamente es uno de los pilares que trabajás. Así que me animo a preguntarte, ¿cuál es tu mirada sobre el aprendizaje en los adultos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo hacer que los adultos aprendan? Porque hay acá como una gran dificultad, un desafío para todos los que trabajamos en formación, lograr este difícil resultado de que las personas aprendan. ¿Qué mirada tenés? ¿Cuáles son tus principios de esto? Ay, sumamente complejo. Primero hay que entender que el adulto aprende de una forma muy diferente al niño. Y durante muchos años, demasiados, replicamos el modelo pedagógico en los adultos. La educación de adultos se llama andragogía, es una educación completamente distinta, seguramente lo sabrás, y hay bases y formas de aprender distintas. Y lo primero que tenemos que saber es que yo no puedo obligar a ningún adulto a aprender nada. No hay forma de obligarlos a aprender. Y ahí es donde se separan dos grandes líneas en lo que es el aprendizaje. El aprendizaje de cuestiones técnicas obligatorias, que son las de vida o muerte. Si yo estoy aprendiendo cómo utilizar un sistema o una herramienta cuando estoy en una mina o cuando estoy en un pozo petrolero, mi vida y la de otros depende de que yo tenga ese conocimiento. Y eso sí es obligatorio. Ahora, ¿puedo enseñarle human skills o mal llamadas habilidades blandas a personas adultas en contexto de trabajo? No. Y acá además hay otra cosa que es, y yo lo veo y me parece sumamente interesante, porque misma persona, la empresa le brinda un curso de formación de un tema y está enojada, negada, no quiere saber nada, con el celular desde atrás, tirando avioncitos y lo dejan. Pero esa misma persona se anota en una formación fuera de lo laboral en el mismo tema y lo hace de manera maravillosa. ¿Qué hay ahí? Cultura. En los espacios de formación emerge la cultura de una forma sumamente evidente. Cualquiera que estuvo al frente de un espacio de formación lo ves. A los 30 minutos ves la cultura emerger. Si están bien, si están mal, si están enojados, si están felices, si están involucrados, cuál es su apertura al aprendizaje. Hay algo muy cultural en el aprendizaje que no lo podemos evitar y que aunque seas el mejor facilitador y el mejor profesor del universo, si la cultura no está abierta a eso, difícilmente tengas buenos resultados. Pero no son por las personas, es por la cultura. Y lo segundo es que hay personas que son más o menos abiertas al aprendizaje en función de la mentalidad que tengan, en función de esto que se llama el mindset de crecimiento o el mindset fijo, el mindset de apertura, que es cuán ávido estoy de aprender cosas nuevas, cuánto me interesa expandir mis conocimientos. O aquellas personas que se alejan de lo nuevo, que resisten un poco más o que tal vez les cuesta un poco más de tiempo llegar a practicar eso. El problema es que el mindset no se puede enseñar. Yo te puedo decir qué es el mindset, qué es la mentalidad, pero de nuevo, no te puedo hacer una lobotomía, está prohibido, es ilegal, así que no puedo hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? De nuevo, generar el entorno dentro de la organización para que uno pueda
enfrentarse a eso que le hace desarrollar el mindset. Cuando uno desarrolla un mindset de aprendizaje, cuando se choca con la misma piedra 20 veces y se da cuenta que por ahí no está logrando lo que quiere lograr. Pero es mucho más complejo que brindar un curso. A veces los conocimientos son necesarios, sí, pero el entorno afecta muchísimo el cómo estamos aprendiendo y el cuán abierto estamos a cambiar. Y eso de chocarse con la misma piedra, o sea, no generar resultados o que no funcionen las cosas, me imagino que a nivel organizacional también tiene mucho que ver con el feedback, ¿no? De poder yo darme cuenta de que lo que estoy haciendo no funciona. Porque hay gente que dice, yo estoy haciendo las cosas bien, yo no tengo que aprender nada, ¿para qué me mandan a un curso? Menos va a aprender ese, ¿no? Ese, olvídate de la cultura, ese ya te puso un muro adelante y no quiere saber nada. Entonces, ¿qué relación tiene el feedback para vos como componente importante en esta apertura al aprendizaje o a la mentalidad de crecimiento? Súper importante. Y acá nos tenemos que dar cuenta que esta falta de entender el feedback, porque el feedback a veces está, pero no lo miramos, viene también de la organización. Por ejemplo, hay organizaciones que año tras año hacen las mismas iniciativas y acciones de formación. Hay empresas que hace 20 años vienen formando a los líderes y siempre tienen problemas de liderazgo. O vienen formando en comunicación y siempre tienen problemas de comunicación. Cambiamos de formadores, cambiamos de metodologías, ahora tenemos cosas más modernas, antes teníamos otras. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué año tras año repetimos lo mismo? Porque hay algo que nos está diciendo que por ahí no estamos teniendo los resultados. Pasa lo mismo con la transformación cultural. Empresas que tienen 4, 5, 6 intentos fallidos y que sin embargo insisten. ¿Por qué? Porque nos da tranquilidad. Y acá hay algo de la complejidad y de la incertidumbre de nuestra época que se nos cuela en la respuesta porque hacer lo que siempre hice, aunque no me dé resultado, me da tranquilidad, me hace sentir profesional, me hace sentir que yo controlo cosas sobre las que en realidad no tengo ningún tipo de control. Entonces replicamos viejas prácticas, aunque no nos funcionen, porque es parte de mi universo conocido. Y eso nos pasa en la organización y nos pasa también como personas, que somos parte y miembro de la organización. El feedback en ese punto es sumamente importante, porque nos tiene que de alguna forma mostrar eso que no estamos viendo. Pero, hay un pero, hoy el feedback en las organizaciones no funciona. Y no funciona no porque no sepamos dar feedback, porque hay muchas técnicas y muchos profesionales maravillosos que nos enseñan a dar feedback. No funciona porque hay miedos culturales, hay inseguridades culturales, hay falta de seguridad psicológica, hay cuestiones de poder y de ego que nos alejan de que realmente eso funcione. A veces no es falta de feedback, a veces es falta de la capacidad de hacer algo con ese feedback. Es muy complejo. Ni hablar de ese feedback anual terrible, terrible, donde no te hablo en todo el año y de pronto, hola Maxi, vamos a dar el feedback en diciembre y comenzamos a hablar del tema que es tremendo. Sí, 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 otra vez, hablando de noventoso, que sigue teniendo, Hablando de noventoso. sigue funcionando así en muchas organizaciones y me olvido de vos durante el año, ¿no? El momento del feedback es cuando recursos humanos me lo pide. Porque nos lo pide y nos persigue, no solamente nos pide, y nos presiona y nos recuerda una, dos, tres, cuatro veces. No hay que perseguir a nadie. Si las personas no hacen el proceso es porque yo no estoy agregando valor con mi proceso. Y siempre yo les dejo esta pregunta que es súper dolorosa, pero importante. Si dejamos de hacer lo que estamos haciendo, si dejo de hacer mi proceso de feedback, si dejo de hacer mi proceso de desempeño, lo que sea que esté haciendo, ¿va a venir a golpearme la puerta alguien para decirme, por favor, necesito el proceso de feedback y de evaluación de desempeño porque no puedo vivir sin eso? Si no viene nadie, deberíamos replantearnos lo que estamos haciendo, ¿no? Interesantísimo, interesantísimo. Hay algo ahí
de la comunicación del valor y de que esos resultados sirvan para algo que te diría que en la gran mayoría de las organizaciones que trabajé no está. La práctica común es perseguir para que hagan el proceso. Perseguir y nos enojamos y lo terminan haciendo a último momento, mal, apurados, así nomás. Pero fíjate que es cultural también lo que estás diciendo, Sí. porque si no entienden el valor, es porque hay algo que se valora más. Entonces no es meterlo a como de lugar, es preguntarnos si la gente no está valorando esto, ¿qué es lo que sí está valorando? Sí, también ¿En me qué sale sí la está ocupando pregunta. su tiempo? También me miro en el espejo y es qué estoy haciendo yo o no estoy haciendo yo para mostrarles el valor y que lo valoren más. Evidentemente, ahí Ujú. estoy un poco en falta si los tengo que perseguir. De nuevo, es incómodo y es revisarnos nuestras prácticas también como profesionales de recursos humanos, como líderes y como colaboradores de la organización. Porque no siempre la culpa está en el otro. Ah, no, porque la organización, ah, no, porque el CEO. ¿Y yo qué? ¿Somos un títere dentro de la organización? No, jamás. Podemos hacer millones de cosas. ¿Puedo cambiar el sistema y el proceso? No, tal vez no. Pero puedo elegir qué hacer con mi día a día. Y en esa elección tenemos un poder enorme que no estamos aprovechando. Perfecto. Bueno, última pregunta, antes de ir al cuestionario, antes de ir al Yes. cuestionario y tomarte examen. Y hablando de examen, volvamos al aprendizaje. Habías dicho Dale. que de lo que no funciona con adultos es lo de obligarte a aprender. Eso quedó clarísimo de que no es una buena práctica. ¿Qué otras cosas recomendás para quienes probablemente estén escuchando y se vean con esta situación de necesitamos que las personas actúen, aprendan o se comporten de cierta manera? ¿Qué podemos hacer como concreto para promover eso? Bien. Para contestarte esa pregunta necesitaría una hora más o menos, pero voy a intentar dar algunas pistas por dónde viene Dale. el tema. Yo necesito que las personas aprendan y actúen diferente. Las dos caras de la moneda. No solamente que aprendan, sino que ese aprendizaje o ese conocimiento se vea reflejado en una conducta diferente. Perfecto. Entonces, lo más importante que podemos hacer es dar espacios y habilitar el ejercicio de esas nuevas competencias. Lo más simple, un ejemplo, formamos en innovación. Todas las empresas forman en innovación. Ahora bien, salgo con herramientas, con conocimientos, con un montón de prácticas nuevas, súper emocionado, súper motivado para innovar. Me siento en mi escritorio, tiro una idea y mi jefe me dice, acá hacemos como siempre. O quiero impulsar una nueva idea y no hay estructura, no hay procesos, no hay sistemas dentro de la organización que me permiten gestionar esa idea. ¿Qué va a hacer la persona? Es decir, ¿para qué voy a seguir aprendiendo si al final no puedo poner en acciones? Entonces, para que realmente una conducta se modifique, yo tengo que dar la información necesaria, tengo que explicar el por qué y la urgencia para que se entienda por qué esto es importante y no es un capricho mío, y tengo que habilitar el espacio para que esa nueva capacidad o competencia pueda verse en la práctica. Sin esas tres patas es muy difícil que un hábito, que una conducta realmente se modifique. No sé Excelente. si respondí más o menos. Sí, 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 no, 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 perfectamente, pero como vos bien decís, es un tema que da para un montonazo más y por eso te voy a comprometer para hacer una nueva ronda, una nueva entrevista Cuando quieras, en me futuro encanta. próximo, así seguimos profundizando. Así que bueno, vamos ahora al bloque del cuestionario ponerse en marcha. Así que no sé si estás Me gusta. preparada. Te voy a tomar examen. Siempre. Vamos. Genial. Muy bien, bueno, la primera pregunta es muy fácil y dice... ¿Qué hábito, rutina o creencia vos tenés que ha sido clave para quien sos hoy? Creencia, mentalidad de crecimiento. La practico y la pongo en juego cada día de mi vida de manera consciente, intentando realmente, porque uno es atravesado por todas esas creencias y fijaciones, pero de manera consciente en cada cosa que hago. Y el segundo hábito es mirar todo con mucho más amor. Me encanta. Tener una mirada mucho más apreciativa y ver lo lindo en los demás.
Excelente, me encantó. Volviendo a lo de mentalidad de crecimiento para quienes no estén familiarizados con el concepto, Sí, ¿qué sería eso en la práctica concretamente? muy simple. La mentalidad de crecimiento es creer que mis habilidades y mis capacidades pueden mejorar con esfuerzo. Que no es, ay, me tocó ser así, no nací para esto, ya soy viejo, no puedo, no me sale, no sirvo, sino decir, ok, hoy no me sale, con esfuerzo, con disciplina que es lo que nos falta últimamente, puedo lograrlo en el futuro. Y poder ver una mayor apertura y flexibilidad a realmente esforzarnos en que algo suceda. Solamente eso es creer que puedo con algo, con esfuerzo, o que no puedo y simplemente quedarme ahí donde estoy. Genial, me encanta. Es una gran creencia para creerla, valga la redundancia, ¿no? Es re importante, Así es, recontra. así es. Recomendamos para quien no tenga idea de este tema, Carol Dweck, Mentalidad de Crecimiento. Hay una charla TED hermosa, Sí, son 10 minutos reloj de Carol, sí, donde nos explica de una manera súper simple qué es una mentalidad, qué es la otra. Y yo sí. siempre les digo, si tienen hijos, trabajan con menores o trabajan con gente, véanla porque es maravillosa y son los 10 minutos mejor invertidos de la semana. Bueno, Sí, recomendadaza y la voy a adjuntar a los comentarios acá del episodio para quien quiera verlo. Vamos con dale. la segunda pregunta. ¿Qué hábito, Sí. rutina o creencia no tenés y quizá estás trabajando para desarrollar? ¿Cuál es tu área ahora de oportunidad? ¿En qué estás trabajando? Disciplina con la escritura. A ver, Gran trabajo. Yo generalmente escribo, me encanta escribir, amo escribir, pero escribo por inspiraciones. Entonces puedo estar escribiendo 3 días seguidos y después una semana, nada. Y eso es algo que hay que tratar. Yo creo mucho en la disciplina, en los hábitos, y creo que es parte de mi objetivo 2025. excelente y ojalá lo desarrolles porque no, me encanta leerte, está re bueno cuando escribís, recomiendo mucho, al final vamos a Gracias. dar la info para que te sigan, pero está súper bueno, así que sí, dale, ponete las pilas, Ceci, vamos. Gracias, gracias. A eso vamos. Vamos con la tercera. ¿Qué Sí. película viste o qué libro leíste que Mm, rompió la cabeza? Y yo sé que esta es una pregunta que otra vez tardarías una hora en responder, porque sé que quizás, lees quizás. un montón, no sé qué tanto las películas, pero la lectura seguro, pero con lo que se te venga ahora a la mente, ¿cuáles son tus recomendaciones así más que Sí. sentís? Tengo una que creo que viene muy con el tema que estamos trabajando hoy, que es Grit, de Ángela, nunca me acuerdo el apellido, Duckworth, Duckworth. creo. Ahí está, que es Grit, se llama Grit, el poder de la pasión y la perseverancia. Y que es justamente lo que Ángela cuenta en ese libro, que es un poco técnico y también tiene una charla TED maravillosa para los que no quieran leer, nos cuenta a través de una investigación muy extensa que hace, donde entrevista y conoce a muchísimas estrellas y gente exitosa en sus rubros, que en realidad no nacemos con esos dones, sino que lo que hace la diferencia es la cantidad de horas de esfuerzo, de entrenamiento que tenemos detrás y que a veces miramos solamente la punta del iceberg y decimos, wow, Michael Jordan, qué exitoso que es, qué talentoso, y no estamos viendo las horas de entrenamiento, esfuerzo, disciplina mental y creencia que hay atrás. Súper recomendado Grit de Ángela. Excelente, lo leí, lo recomiendo también, me encantó, gran libro que Bien, complementa lo de Carol Dweck, que va muy cerca ahí de esta exacto. tendencia. Genial, así que también lo voy a adjuntar en la descripción. Vamos con la cuarta. La cuarta pregunta Mira, es, ¿qué haces esos días que no estás pila, que aparece la frustración, que aparecen los obstáculos, el no? ¿Qué haces como para reconectar? gran pregunta. Yo siempre digo que la transformación cultural y todo lo que hacemos para intentar que las cosas se transformen es más un maratón muy largo y muy difícil que una carrera de 100 metros. Y que
necesita mucha resiliencia y mucho esfuerzo y que a veces de nuevo uno no lo ve, uno ve el éxito en las redes sociales y no ve la frustración, no ve las ganas de, yo siempre hago el chiste, ¿no? De, ¿por qué no me voy a vender mermeladas a Bariloche? Mucho más fácil que lo que hago, ¿por qué insisto en esto? Y después uno reconecta con su propósito. Pero la respuesta a la pregunta sería no solamente el por qué y para qué, sino nunca se transforma solo, siempre es en comunidad. Así que cuando aparece la frustración, cuando aparece el desgano, es rodearse de personas que tengan ganas también, reconectar con esa comunidad y recuperar el sentido del para qué hacemos lo que hacemos. Excelente, excelente. Gracias. Vamos con la última. La última Dale. dice, ¿qué consejo le darías a alguien que se siente estancado? ¿Qué tiene que hacer para justamente hacer honor a este podcast, para ponerse Mm, en marcha? hacer muy, muy, muy chiquito. A veces creemos que es todo blanco y negro, ¿no? O no nos levantamos del sillón y miramos Netflix, o queremos ser ultramaratonistas y correr 3 horas por día. Y creo que en el término medio, en los grises, en el equilibrio, está la respuesta. Es, ¿qué puedo hacer muy pequeñito hoy para ser un poquito mejor? Y acá te dejo otro libro Ale. que es maravilloso, que seguramente lo conoces, que es el de Hábitos Atómicos. Y nos dice el autor que lo que tenemos que lograr es ser un 1% mejor cada día. Cada día nuestro tiene 1440 minutos. El 1% son 15 minutos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Usar ese 1%. ¿Qué podemos hacer hoy? 15 minutos distinto de lo que hice ayer. Podemos meditar, escribir, eh, contactar con alguien, pensar, hacer algo diferente en función de dónde queramos ir, pero creo que hacer ese uso de ese 1% chiquito que al final del año y con este efecto multiplicador va a ser un montonazo. Creo que ahí está la clave. Excelente, me encantó. Bueno, Ceci, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que me enseñaste y a la audiencia que seguramente se Gracias. quedó con ganas de más y justamente por eso me encantaría que nos compartas cómo te podemos encontrar, cómo te podemos seguir, cómo te pueden buscar. Bien, generalmente estoy dando vueltas por LinkedIn. Mi perfil es Cecilia del Valle, así simple. Eh, Tengo ahí dando vuelta también unos ebooks para el que le interese profundizar en cultura y en aprendizaje, que están a disposición gratuitos para poder aprender de manera muy, muy simple y muy llana acerca de estos temas. Así que también los invito a buscarlos en el perfil que están disponibles para descargar. Y Lo vamos a linkear así lo pueden encontrar. ahí estamos. Siempre estoy por ahí, así que siempre contesto, a veces tardo un poco, pero siempre contesto todo. Los Ex- invito a escribirme cuando quieran. Excelente, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a vos, Maxi, por el espacio, por la charla, me encantó. Y bueno, seguiremos hablando. Cuando quieras, vamos por la segunda parte. Excelente, buenísimo. Quedamos así. Y bueno, muchísimas gracias a la audiencia y espero que nos veamos en el próximo episodio del podcast Ponerse en Marcha. Muchas gracias. Ponerse en Marcha es un podcast conducido por mí, Maxi Japes. Producción general, Luciana Andreoli.